Eh, Les recuerdo a las personas que acaban de ingresar, vamos a iniciar el taller del tema de orientación vocacional. Por eso el nombre, mi vocación profesional. Mi nombre es Julio García, yo soy psicólogo de bienestar institucional. Voy a estar aquí realizando el taller con mi compañera Camila Orozco, que también hace parte del grupo de psicólogos de bienestar institucional. Hoy vamos a manejar este tema. Espero que pues, la mayoría de personas sean estudiantes de primer semestre para que puedan aprovechar todo este tema y pues tener un poco más de claridad sobre lo que quieren a futuro. El día de hoy vamos a manejar este tema aquí. Bueno, ya para solamente último recorderis, las personas que no se hayan inscrito en la actividad, ya en el chat, no sé si podemos mandar otra vez el link, está el link para la inscripción. Todas las personas que no se hayan inscrito, por favor, ingresen y les va a pedir únicamente su número de cédula. Si no les pide su número de cédula inmediatamente, por favor, busquen la actividad que se llama Mi Vocación Profesional. Bueno, vamos a manejar este tema. Este es un tema que a mí me gusta muchísimo porque es algo que va bastante transversal a todas las carreras. Es algo que yo como psicólogo podría explicar a todas las personas, de, no sé, un estudiante de derecho hasta un estudiante que tiene la inquietud de manejar física cuántica. De igual manera, sería casi el mismo discurso. La idea es que ustedes obtengan más respuestas que preguntas sobre lo que vamos a dar. Bueno, el tema de la vocación, por eso el nombre del taller, el tema de la vocación es un tema que yo quiero que se reconozca como algo que tiene que ver más con el ser del estudiante, con el ser de la persona, con el ser del individuo, a cualquier cosa académica en específico, a cualquier cosa que tenga que ver con el componente laboral. Yo quiero que cambiemos un poco las perspectivas porque la vocación no tiene que ver específicamente con la parte de estudio y con la parte de trabajo. ¿Listo? Tiene que ver mucho más con lo que desea la persona. Porque piénsenlo así, estamos en una universidad y hay muchísimos docentes. Eso es un ejemplo que es más que perfecto para poder explicarles. No importa con lo que hayan estudiado, toda persona que tenga, que diga y sienta como vocación la docencia, no importa que dicte, no importa que haya estudiado, su vocación es ser docente. Entonces ya no se trata del conocimiento como tal, sino que se trata únicamente de la acción que se realiza. Es como el gusto por esa acción. Por eso mismo, una de las preguntas más importantes para poder manejar esto tiene que ver con todos los antecedentes nuestros, con todo nuestro pasado, con toda nuestra historia, con todas nuestras percepciones. Específicamente la pregunta es ¿quién eres? Pero como es una pregunta que es muy difícil de hablar, muy difícil, cada uno tendrá una respuesta, cada uno tendrá una manera de verlo, nosotros lo vamos a enfatizar en la parte vocacional. Y en la parte vocacional uno debe responder unas cuantas preguntas como para poder tener indicios de eso que se desea estudiar, de eso que se desea hacer. Por ejemplo, una de las primeras preguntas es, ¿qué cualidades sociales tienes? Sociales, miren cómo es la pregunta, ¿qué cualidades sociales tienes? Otra es, ¿cuáles son tus cualidades intelectuales? ¿Cuáles son tus cualidades intelectuales? Y aquí no se trata únicamente de... Una pregunta. Claro que sí, cuéntame. Una cualidad social podría ser la buena comunicación, comunicación asertiva. Específicamente ese tipo de cualidad. Todas las personas que manejan bien discursos, que manejan bien los grupos, que les gusta hablar en público, que son como muy empáticos, todas esas personas tienen cualidades sociales. ¿Listo? Además de las cualidades sociales están las cualidades intelectuales y esto no se trata de materias específicas, eso yo lo voy a nombrar luego. Además está todo el tema de los hobbies. Cuando yo hablo de hobby, y es que lo quise poner así como para que fuera una palabra entendible, es
todo lo que no es académico e intelectual que a mí me gusta. Piénsenlo así. Todo lo que no es académico e intelectual que a mí me guste. Eso lo podemos considerar un hobby, por ejemplo. Y por último, y una de las preguntas más interesantes que uno debe hacer es qué temas me gusta aprender. ¿Listo? Y entonces miren la foto. A mí me encanta la foto porque muestran al niño en la oscuridad con un libro que se nota que es muy de noche, que se nota que está leyendo no por estudiar en el colegio, no porque le dejaron una tarea, no. Se nota que está disfrutando y que buscó ese espacio. Entonces eso es algo que quiero que se queden con la imagen y con la pregunta. ¿Qué temas me gusta aprender? Pero entonces, vamos primero con las cualidades sociales. Miren, estas cualidades son cualidades que notan todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Listo? Notan todas las personas que están a nuestro alrededor. Más que notarlo nosotros mismos, lo notan las personas. ¿Listo? Si yo soy muy empático, tal vez ni siquiera me doy cuenta de que soy muy empático. ¿Qué significa empatía? Significa que yo tengo como esa capacidad de entender el sentimiento del otro, de entender la emoción, de poder hablar de esa emoción. De eso me estoy refiriendo. Eso sería básicamente una cualidad social. Tienden a definirnos ante los demás. Todo lo que los demás pueden ver de nosotros se incluye dentro de nuestras cualidades sociales. Por ejemplo, hay personas que guardan mucho silencio. Y la gente que les dice, no, es que él es callado. Guarda mucho silencio. Normalmente, una cualidad social que tiene una persona que es callada es que sabe escuchar muy bien. Y lo puedo ver tanto como inconveniente porque es que no habla nunca, o lo puedo ver como una cualidad porque es que eso es una persona que normalmente está escuchando a los demás. Se debe tener mucha claridad frente a este componente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es algo que nos define en nuestras acciones. Fíjense algo, cuando yo hablo de acción, cuando yo hablo de cualquier cosa social, no puedo estar solo. Los demás notan lo que hago. Los demás, espérense que tengo que darle a ingresar a alguien. Los demás juzgan lo que hago. Los demás aprueban lo que hago. Toda la parte social tiene que ver con cómo me comporto. Si, por ejemplo, si yo me siento incómodo en algún momento, en un lugar, me comporto distinto que si me siento muy cómodo en algún lugar. Si yo estoy con amigos muy cercanos, tal vez, esto es solamente lo general, ¿listo? Cuando yo digo todo, siempre es como un 80-20, algo así. Entonces, cuando yo estoy alrededor con amigos, me comporto de una manera distinta que si que estoy normalmente con desconocidos. Y esas acciones me definen, pero también define también la parte de la iniciativa que yo tenga frente a esa parte social. Eso me define a mí. Si yo tengo iniciativa en hablar, si yo levanto la mano en cada clase, si yo interrumpo al profesor para poder hacerle una pregunta, si yo de repente nunca hablo, nunca levanto la mano, solamente respondo a las preguntas que me hacen y yo no lanzo una pregunta, son cualidades diferentes. Me voy manejando ahí, esas son mis acciones. Y el reconocimiento de estas cualidades básicamente refuerza nuestra convicción de a qué me quiero dedicar. ¿Por qué lo coloco de esta manera? ¿Por qué mi cualidad social refuerza mi convicción? Porque, por ejemplo, no sé si se nota, pero yo soy una persona que habla muchísimo. Yo, por ejemplo, yo personalmente hablo muchísimo. Y yo no me sentiría cómodo trabajando, ganándome la vida de alguna manera en un trabajo, por así decirlo, en una labor donde no tenga con quién hablar. Entonces todo el día me puedo quedar callado y trabajé normalmente. A mí no me gustan ese tipo de cosas. Por eso es que puedo decir que eso refuerza lo que hago. Pero entonces miren que yo no estoy hablando de una carrera en específico.
porque yo puedo ser un contador, que normalmente un contador trabaja, posiblemente puede trabajar solo, puede trabajar en su casa con sus hojas contables, pero ¿y si es docente de contaduría? Ahí hay una habilidad social, ahí hay una cualidad social que está poniendo en práctica, que lo pone en accionar de su cualidad. ¿Listo? Por eso es tan importante reconocer esta parte. Luego está, como habíamos dicho, las cualidades intelectuales. Y entonces, aquí me gusta hablar más que de materias y todo esto, es de competencias. ¿Vale? No sé si ya llegaron algunos de los docentes. Si están por ahí, me podrían ayudar en esto porque ellos notan muchísimo esta parte. Cualquiera de ustedes también podría participar para poder aportar a este tema. Todo está en el tema de las competencias. Hay ingenieros de sistemas, por ejemplo, que tienen un muy buen manejo de las matemáticas, muy buen manejo de las matemáticas, pero no les va muy bien con la programación. Y uno dice, pero es que le va muy bien en matemáticas. Eso tiene algo que ver, sí, claro, tiene algo que ver, pero son competencias distintas. Uno más la lógica, la creatividad, la invención, el seguimiento de pasos específicos y el otro es el conocimiento numérico. Hay, por ejemplo, una carrera tan amplia como es la administración de empresas, puede tener un manejo muchísimo más matemático, muchísimo más financiero y tiene una competencia muchísimo más social, muchísimo más interactiva, como es en la parte de atención al cliente y todo ese tipo de cosas. Y eso uno lo nota. O sea, yo noto eso en mis compañeros, yo noto eso en mis familiares, en qué cosa les va mejor, qué competencias manejan mejor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esas competencias, miren el último párrafo que nos dice, tenemos preferencias, tenemos que preferencias. Y nosotros, para poder tener esto en cuenta y hacer una buena elección, un buen... Gabriela tiene la mano levantada. Eso estaba viendo. Cuéntame. Bueno, buenas noches. Yo elegí administración de empresa precisamente por eso, porque soy una persona que me gusta hablar demasiado y pues liderar bastante y crear, innovar. Entonces yo pienso que el éxito todos tenemos éxito por eso, porque todos nos destacamos en cosas y todos tenemos cualidades diferentes. Muy bien, muy bien. Mira que ella nos lo dice, ¿no? Nos dice todos tenemos algo, todos nos destacamos. La profesora Carlota, ¿cómo está? Carlota, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Tiene la mano levantada? ¿Algún comentario? Sí, ¿Alguna? sí, claro. Es que ahorita tú estabas diciendo, un profe que me ayude, pero estaba esperando que terminaras la idea. No, no Bueno, Adelante. hay algo muy importante aquí que me parece que es para resaltar. Bueno, yo soy docente de matemáticas y a veces pasa con los estudiantes de administración que, bueno, yo doy en varias carreras, pero digamos que yo soy docente de base de administración. Y a veces yo lo recibo con muchos temores por matemáticas, ¿verdad? Y entonces pasa que ya estando en la asignatura, se dan cuenta que sí tienen fortalezas y cualidades para matemáticas. Porque lo cierto es que cuando ya están en la carrera profesional, se enfoca la matemática desde la carrera, como para que ellos puedan ver qué aplicabilidad tiene claro, como en la la carrera. parte de la aplicación les da mucho sentido. Exactamente. Y lo otro es que también hay que saber orientar, que puedan descubrir las fortalezas que tienen y empiecen a ponerlas en juego, porque el talento no sirve de nada si no se tiene constancia, no se tiene compromiso. Entonces, cuando ya descubrimos cuáles son esas fortalezas, cuáles son las cualidades y las habilidades que tenemos que trabajar para fortalecerlas y potenciarlas. Muy bien, profe. Así Muchísimas es. gracias. Gabriela, no sé si quiere decir otro comentario porque se mantiene la mano. Perfecto. Bueno, continúo. Bueno, como les decía, o sea, la profesora nos dice, claro, al momento de aplicar uno va con temor, pero siempre hay algo de alguna cualidad intelectual. Es que no tiene que ser una para una carrera.
sea, yo, no sé, yo traté de, trato de hablar y trato de explicarlo todo para que a cualquier persona le sirva, porque yo veo que está como muy estereotipado los perfiles. Y eso, ese estereotipo causa que yo no sea consciente de la cualidad que tengo. Es como, bueno, yo soy muy bueno con la lógica, por ejemplo, no sé, alguien que le guste hacer cubos de Rubik, o le gusta hacer rompecabezas, o haga sudoku, o juega ajedrez, uno se da cuenta de que a esa persona le gusta mucho la lógica. Pero es que entonces a mí no me gustan las matemáticas y yo no puedo estudiar o no estudio algo con matemáticas. ¿Cuánta lógica se necesita para poder trabajar como ingeniero de sistemas, como ingeniero industrial, como administrador, como contador? ¿Cuánto manejo lógico se necesita? Yo quiero que tengan eso presente. La idea es saber cuáles son mis competencias, en qué contribuye esa competencia, tener en cuenta mi competencia sobre lo que yo quiero hacer y estudiar para poder tomar una buena decisión. Bueno, continuamos y vamos a hablar un poco sobre el tema de los hobbies. A mí el tema de los hobbies me gusta porque uno le llama hobby a cualquier cosa que no tenga que ver con la parte intelectual, la parte de conocimiento, no sé, habilidades duras, por ejemplo, que se les llama. Toda persona que le guste el arte lo puede tomar como un hobby. Toda persona que le guste la música lo puede tomar como un hobby. Y hay otras personas que no, hay otras personas que no lo, que le dan un vuelco más allá, le dan mucho más significado y lo transforman en su vocación. ¿Listo? Eso es algo que se nota. Por ejemplo, cuando uno ve a un músico, un guitarrista que está, y cuántas personas no sabemos tocar guitarra o, por ejemplo, la batería. No sé, cualquiera toca guitarra, dicen, pero no cualquiera toca batería. Entonces, si a mí me gusta la batería, pero es que entonces es muy difícil. Hay personas que tratan de sacar de ese pasatiempo, tratan de no darle como, como la fuerza que se necesita para volverlo vocación y lo toman como un hobby. Pero eso es algo que yo les quiero reforzar. No tienen que ser únicamente administradores, no tienen que ser únicamente ingenieros, no tienen que ser únicamente psicólogos, ¿no? Yo puedo ser psicólogo y empresario, o puedo ser ingeniero y músico. El tema está en que le dé yo el valor que se necesita a ese hobby, entre comillas, para poder darle pues ese espacio en mi vida. ¿Listo? ¿Qué hay que tener presente? Que estas son cosas que nosotros tratamos de aprender sin que nadie nos exija que lo aprendamos. Cualquier tipo de hobby, el que maneje mejor y mejor y mejor y mejor por gusto propio algo y le dedique tiempo, eso es una cosa muy importante en el hobby, que se le dedica tiempo, tiene que darse cuenta de que está aprendiendo algo sin que le exijan que lo aprenda. Y eso me lleva al último punto, que es qué temas te gusta aprender. No sé si alguien quiere dar alguna opinión, alguna historia de por lo menos su bachillerato, donde de alguna manera empezó a ahondar mucho más en temas de sus clases. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la filosofía y me dieron el tema de filosofía y yo me buscaba un libro solamente para leer. Tenía un compañero que le gustaba la física y él sabía toda la teoría de la relatividad y yo no sé, yo veía electricidad nada más y yo nunca me enteré de la teoría de la relatividad en mi colegio ni nada, y esa persona hablaba de eso y lo decía y lo explicaba y uno lo veía y uno decía, ¿por qué le gusta tanto? ¿Por qué le dedica tanto tiempo? Y yo lo pensaba porque si a mí me parecía que me lo exigían y si no me lo exigían no lo aprendía más, él lo veía como gusto, como vocación de aprender de ese tema. También está en lo mismo en hacer. Todo lo que ustedes hagan, que en algún momento se les exigió y luego de eso le empiecen a dedicar el tiempo, véanlo, obsérvenlo, sepan diferenciarlo de los demás porque es una parte de mi vocación. Mi vocación tiene que ser de gusto, de placer. Entonces, ahí voy. Y ahora, pues vamos a ver
esa gran diferencia que quiero que noten, que es entre profesión y vocación. Claro que sí. Entonces aquí tenemos dos definiciones, una que es de profesión y otra de vocación. Profesión sería la actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado, que al ejercerla tiene derecho a recibir una remuneración o salario. Hay que tener en cuenta que dentro de la profesión esto se define como la ocupación, el oficio, la actividad, la acción que uno realiza dentro de una carrera que ya escogió previamente, independientemente pues del área en el que te desempeñes, ya sea en las ciencias humanas, ya sea en las ciencias económicas, las ingenierías o cualquier otro tipo de área, y también independientemente del tipo pues de carrera o del tipo de, como tal, de si es universitaria o el nivel. Entonces, la profesión está muy, muy conectada con lo que es la remuneración económica. ¿Cuánto voy a recibir yo por hacer pues el trabajo que me corresponde? Uno de los ideales pues de una profesión es ese. ¿Cuánto voy a poder pues aportar o cuánto me van a aportar a mí por realizar mi trabajo por todos los años que estudié? También tiene que ver con el tiempo de estudio de la profesión, porque hay que tener en cuenta que hay unas mucho más cortas que otras y eso depende pues de la magnitud de la carrera. Entonces, dentro de esta profesión no se tiene en cuenta tanto el gusto por lo que se hace, porque muchas personas vemos que simplemente la estudian porque alguien se las recomendó, porque escucharon por ahí que eso le iba a tener un buen futuro, y no realmente lo analizan como algo que van a hacer el resto de su vida, porque es que si uno lo piensa, es algo que tú vas a mantenerte haciendo por años y años. Entonces, es algo que es importante tenerlo en cuenta y tomar una decisión pues pertinente del caso, porque es algo con lo que vas a tratar constantemente. En este sentido vamos a hablar entonces de la definición de vocación, que vendría siendo la inclinación o el interés que una persona siente para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Dentro de la vocación está más que todo, como ya lo mencionaba mi compañero, lo que es el talento, la pasión, digamos, ese interés que uno siente cuando al momento pues de escoger lo que uno quiere ser a futuro. Está muy conectado con la realización personal, lo que queremos ser en el futuro, lo que queremos aportar pues con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, porque es importante que podamos tener en cuenta que con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo vamos a poder lograr grandes cosas dependiendo de pues, las metas y los logros que te propongas. También dentro de la vocación se puede ver que muchas personas, por ejemplo los sacerdotes, abandonan mucho el tema familiar, el tema de las relaciones amorosas, por dedicarse a una comunidad, por dedicarse a Dios, por dedicarse a sus creencias, porque es algo que los llena, porque es algo que les nace hacer y porque es algo voluntario. La vocación es eso, que tú mismo puedas identificar qué es lo que te hace feliz, con qué es lo que vas a trabajar el resto de tu vida. Y es importante que se haga ese análisis porque independientemente de la remuneración, independientemente de quién te aconseja al momento de pues, la carrera y todo este tema, tú eres el que pues al final de cuentas eres el que vas a llevar pues la carga de esa carrera o de ese trabajo. Eres tú el que vas a responder por todo este tipo de acciones, por todo este tipo de actividades que vayas a realizar a lo largo de tu vida. En términos pues generales, un poco más resumido, la profesión sería entonces o estaría arraigada a la remuneración económica, mientras que la vocación estaría más hacia el gusto por lo que se hace en general. Por ejemplo, digamos, un ingeniero que está pues en el proceso pues de estudiar, que ya digamos tiene su titulación de profesional y pues decide que eso no es lo que realmente quiere hacer, que él no quiere aplicar digamos esos conocimientos que aprendió dentro de la universidad, sino que decide o le llama más la atención ser docente. Entonces, ¿qué quiere él? Él quiere que las personas conozcan o se enamoren de la carrera con los conocimientos que él aprendió. Entonces, no, eso es una vocación. Tal vez hay personas que estudian la ingeniería o estudian otro tipo de carreras por la remuneración. Entonces, netamente, por estudiar eso, ya de pronto tienen un sueldo más alto. Digamos, ese ingeniero quizá siendo docente no ganará lo mismo
que si lo hace siendo pues aplicando su carrera de ingeniero. Entonces, eso es lo importante, que no tengan tanto en cuenta cuánto voy a ganar, cómo voy a desempeñar el cargo que voy a ocupar, sino lo positivo que me va a generar a mí como persona, lo que yo puedo aportarle al otro y lo que el otro puede aprender después mi carrera, después mis estudios, después de mis conocimientos, porque es importante conectar ambas cosas. Digamos que la vocación sería ese punto de partida, porque esto es como una línea, ese punto de partida para llegar a ser una persona realizada. El punto de partida sería la vocación, luego seguiría la profesión, que ya pues has hecho un análisis previo, ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que necesitas, y ya luego a eso la profesión sería como ese puente para que tú puedas realizarte como persona. Ahora sí. Sí, Pues, creo que ya está. sí, ahora sí. Listo, ya cerraste la idea. Tu disculpa que se salió la... No, tranquilo, no te preocupes. Vale. Bueno, así como lo decía mi compañera, me gusta esa idea del punto de partida, porque si yo inicio mi accionar teniendo en cuenta mi vocación, mi profesión va solamente a sumar. Eso me encanta. No sé si alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir con respecto a esto. Por ejemplo, dando el ejemplo de la docencia, a mí me gusta mucho ese tema porque yo he visto muchas personas Carlos que tiene la dicen, mano levantada. un segundito, es solamente que decirles que yo he visto muchas personas que hablan de su carrera y cuando uno les pregunta, bueno, ¿y tú qué eres? Ellos siempre lanzan la palabra, yo soy docente. Y después entonces ahí uno le tiene que decir, bueno, ¿y docente de qué? ¿Qué estudiaste? Ah, bueno, yo enseño esto y enseño lo otro. Pero es como la vocación, esa siempre va a ser como el punto de partida de su respuesta. No, Carlos, cuéntanos, ¿qué nos ibas a comentar? Buenas noches, bueno, mucho gusto. Buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, yo quería compartir, pues hablando del tema un poco, no sé si podría compartir mi experiencia a la parte de futbolística, porque yo antes, esa era mi vocación, antes era mi sueño, mi pasión, mi amor, era lo que yo quería para mí. Y sí tuve procesos, gracias a Dios, con eso, pero las cosas no se me dieron. Y lo que pasa es que mi familia, desde hace años, tiene una microempresa que gracias a Dios va creciendo. Y pues yo me he dado cuenta que a mí me gusta también lo que es la venta, administrar, los números. Y he demostrado como habilidades, competencias para eso. Y siento que poco a poco que fui atravesando esos procesos, Dios y la vida me dio como motivos para elegir esta carrera también como tal, porque yo estoy en el programa de administración de empresas y la escogí fue por eso, porque a medida que yo pues, a la vida o Dios me quitó el fútbol, también me puso la profesión de mi carrera, la que yo estoy estudiando ahora. Entonces, quería enfatizar a eso porque también me pasó y lo sentí demasiado, que me llegó, que me tocó el tema que estaban diciendo, porque fue así, fue algo que de pronto no era para mí, que de pronto Dios quería como profesión para mí ser administrador de algún día Dios quiera de alguna empresa, una multinacional. Y bueno, eso es mi... Perfecto. Genial. Me gusta porque uno se da cuenta de que no hay una sola, que pueden ser varias ahí. Me gusta que las personas nos hagan ver esa Claro, parte. claro. Cuéntanos, Lisbeth, ¿qué nos ibas a comentar? Bueno, yo les puedo decir que terminando mi bachillerato, Ujú. yo pues toda mi vida me ha gustado lo que es manualidad, lo que es todo lo artístico, o sea, me gusta mucho y de pronto cuando uno termina bachillerato uno no,
pues en mi caso no estaba enfocada en qué quería estudiar. Ok. Y encontré a alguien que me tomó de la mano y me dijo, sabes, vamos, te escribo, vamos a matricularte en la carrera de pedagogía para ser docente. Sí, señora. Y fue un acierto porque fue en la normal en ese tiempo, estoy hablando ya de casi 11 años, más de 11 años, y el énfasis de esa carrera era artístico. Entonces, eso, o sea, yo pude, lo que a mí me gusta, lo que de pronto todavía me ha gustado hacer, lo pude, ¿cómo se dice?, canalizar por medio de esa carrera, aunque no sabía si quería ser profesora, que no sabía nada en el momento, pero de pronto encontré una persona que vio en mi potencial y que podía yo ejercer esa carrera, fue un acierto en mi vida, hasta el punto de que hace como 4 años, por problemas que no había terminado la carrera, yo iba a renunciar a la carrera, iba a cambiar de tipo de trabajo. Probé suerte como administrador local y la verdad es que me No te gustó fue mucho. desastroso. No, pensé que iba a ser mi fuerte, pero no, Ok. definitivamente volvía a lo mío. Muy bien, eso fue reconocer. Eso es reconocer, de eso Claro. se trata, de darse cuenta. Aquí está Joan. Giovanni. Cuéntanos, Joan. Así como la compañera que acaba de hablar, también desde muy pequeño, desde muy joven, cuando terminé también mi bachillerato, comencé a hacer un curso, un técnico laboral en procesos aduaneros, y desde ahí ha nacido una pasión grande por la carrera que viene siendo negocios internacionales, y cada vez me he ido preparando. Tuve un tecnólogo profesional en negocios internacionales y ahora con la profesional. Y como dicen ustedes con lo que están enfatizando hoy, es que como profesión lo veía solamente así, buscando una remuneración, pero a raíz del tiempo y a raíz de las demás habilidades que he desarrollado con el tiempo, me he dado cuenta que mi vocación como tal es ser un profesor universitario para enseñar y expandir como todos esos conocimientos que adquirí a los demás estudiantes que en un futuro pues pueden servir a la nación para que sigan expandiendo y creciendo laboralmente o profesionalmente. Entonces, más que todo eso era como mi aporte. Claro que sí, muy bien, Muy muy bueno. bien. Démonos cuenta que no es una única cosa. O sea, a mí me pueden gustar varias cosas y no por ende, entonces no, es que yo soy así, entonces a mí me gusta esto y no me puedo dedicar a otra cosa, o si estudié esto, no me puedo dedicar a otra cosa, y no, nosotros vamos a ver historias una tras otra de personas que trabajan de algo y luego en su tiempo libre se dedican a una cosa que parece completamente distinta, o separan su tiempo para poder manejar dos actividades diferentes. O sea, yo no sé cuántas veces he leído de una persona que estudió física como licenciatura, como para ser docente, y termina siendo empresario. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Claro que tiene que ver, porque si uno lo mira por las competencias sociales, se maneja mucho una cosa con la otra. Y entonces ahí podemos darnos cuenta de que no es una única cosa, no podemos sesgarnos frente a esto. Bueno, para continuar, yo quiero que ustedes, si ya lo hicieron en algún momento, porque ojalá lo hayan hecho, como les dije al inicio, quiero que tengan presente estas 4 cosas, estas 4 preguntas, estos 4 aspectos que se deben tener para poder darse cuenta de que uno eligió bien su perfil, de que uno está bien direccionado al elegir una carrera. Hay 4 preguntas, pueden ser en diferente orden, claro que sí, sino que igual la línea de tiempo se ve bonita, pero pueden ser en diferente orden. Y entonces podemos ver, la primera es, ¿qué disfruto hacer? Luego volvemos a la misma pregunta en ¿qué me gusta aprender? Luego vamos a la parte práctica con el qué hago bien, y por último el aspecto ya laboral que dice a qué me quiero dedicar. Esas son 4 preguntas, 4 aspectos que uno debe tener muy presente para poder elegir una carrera y, digamos, no morir en el intento, no sentir que uno se equivoca. Frente a esas 4 preguntas uno puede dar siempre una respuesta.
Entonces vamos a ir manejando rápidamente porque ya son las 7:10 y no quiero quitarle tanto tiempo a los docentes, con la parte del qué disfruto hacer. Y esto vuelve a la parte de las competencias. ¿Listo? Pero ya no se trata de las competencias como algo académico, sino general, como algo individual. Por ejemplo, hay personas que tienen competencias sociales, competencias ciudadanas. Cuando uno habla de este tipo de cosas en esos nombres, parece que uno que se estuviera refiriendo a la materia. Y no, sino a todas esas cualidades sociales que nombramos anteriormente. La parte de matemáticas, la parte de lectura, la parte de las ciencias naturales que tanto han quedado por fuera del saber, digámoslo así, útil de toda la parte de ingeniería, administración, contable, todo eso. La parte de las ciencias naturales ha quedado como un poco por fuera, pero hay gente que es muy buena. ¿Y cuál sería esa carrera que todas las personas que tienen como interés en las ciencias naturales eligen en este momento en términos de utilidad, en términos de salida laboral, en términos de un manejo mejor laboral? Casi siempre se terminan inclinando un poco hacia medicina, o si no, hacia enfermería y todo. ¿Por qué? Porque se maneja todos esos temas nuevamente, genética, las proteínas, el tema de la célula, todo eso es ciencias naturales e interesa muchísimo, pero se canaliza siempre en la parte laboral. Yo quiero que ustedes tengan presente que es un disfrutar, ¿listo? Disfrutar viene ligado al placer, no lo hago solamente porque me están pagando, lo hago porque me encanta. Es que yo lo podría hacer como practicante sin que me pagaran durante 6 meses y estaría más o menos contento o muy contento. Eso es disfrutar. Hay personas que, ¿cuántas veces hemos escuchado, no sé, en las redes sociales y en los programas de televisión, alguien iba a hablar? Sí, Lisbeth, cuéntanos. Qué pena, hundí la opción Ok, sin vale, querer. no te preocupes, continúo. ¿Cuántas veces lo hemos visto en las redes sociales? ¿Cuántas veces lo hemos visto en los canales de televisión de, digamos, admirar mucho a una persona y decir, yo trabajaría con esa persona gratis? O yo trabajaría en esa empresa gratis porque voy a trabajar con tal o con cual persona. Eso no tiene tanto que ver solamente con la admiración de la persona. Es que esa persona está ejemplificando mi vocación. Lo admiro porque maneja lo mismo que yo quiero hacer. Entonces yo quiero trabajar con esa persona para poder complementar, pero no nos damos cuenta. Lo miramos solamente como admiración, como idolatría. No, y eso tiene que ver mucho más con nosotros que con la otra persona, con nuestro disfrute. Luego de eso, la otra pregunta es, ¿qué me gusta aprender? Y vamos a lo mismo, a la misma imagen del niño en la oscuridad, leyendo un libro por el mero gusto de aprender. ¿Cuántas veces una persona que no lea solamente literatura, sino que de repente lea, no sé, esas personas que abren libros de matemáticas y empiezan a leer libros de matemáticas por gusto? Y a los que no nos gustan las matemáticas decimos, bueno, ¿y qué le encuentra? Ese es el gusto de aprender ese tema, esos temas específicos. O esas personas que se van todo el tiempo y prefieren irse todo el tiempo a manejar temas de la pesca, temas de los barcos o temas de la naturaleza y de supervivencia, y todo el tiempo están buscando información, 10 trucos para poder sobrevivir si te quedas en una selva, y uno dice, ¿por qué? Eso es solamente el gusto de aprender, que lo están canalizando por ahí. Eso es el gusto de aumentar una competencia de un tema específico. Eso es querer aprender, eso es querer nutrir en ese tema especial. Y esos temas tienen que ver muchas veces con algo de la vocación, ya sea utilidad o no utilidad, pero tiene que ver con algo de la vocación. Eso también tiene que ver con los tipos de inteligencia que muchas personas Señor,
tienen pues diferentes tipos y los invito pues que busquen un poco acerca de, pues, de Howard Gardner sobre Vamos a sus tipos de escribirlo en el chat, yo lo inteligencia. escribo. Ok. Para que vean que existen diferentes tipos, que no hay una sola verdad, que no hay un solo tipo, digamos que hay muchas personas que se inclinan más por lo artístico, hay muchas personas con lo lógico, con la literatura, con la escritura, la naturaleza. Entonces, pues los invito a ustedes que hagan pues una investigación pequeña en su tiempo libre o después de esta sesión para que conozcan los diferentes tipos de inteligencia. Vamos a terminar. Gardner. Si no estoy mal, se escribe así el apellido. Howard Gardner. Bien. Eso es algo muy importante, sino que si nos ponemos a hablar de eso nos extendemos mucho y entonces no quiero quitarle mucho tiempo más a los docentes. Vamos por las últimas dos. La próxima sería ¿en qué hago bien? Fíjense en a qué se pueden dedicar porque lo hacen bien. Eso tiene que ver, vuelvo nuevamente, con la parte en qué soy bueno intelectualmente y qué soy bueno socialmente. ¿Qué hago bien? Si me comunico muy bien, bueno, puedo estudiar cualquier cosa, pero me dedico a algo donde me dedica a comunicar. Todas esas personas que si no son docentes, son divulgadores, hacen conferencias, hacen capacitaciones. ¿Y qué estudió? Ingeniería industrial, pero dicta capacitaciones. Es una persona que canaliza, ese que hago bien. Yo estudio cualquier cosa en la que entienda, en la que tenga competencia, pero a lo que me dedico es algo a lo que hago bien. Tal vez van muy ligadas, sí, pero tal vez no, pero yo las puedo ir amarrando con mis acciones. Y por último, sería el tema de a qué me quiero dedicar. Y aquí eso tiene que ver mucho con el qué hago bien, pero el a qué me quiero dedicar tiene que ver también con las condiciones en las que quiero trabajar. En dónde quiero trabajar, en una oficina, con personas, sin personas, al aire libre, un trabajo por metas o un trabajo solamente con cumplir funciones. A mí no me interesa mucho que haga después de que tenga aire acondicionado y el trabajo no sea muy fuerte, o hay otras personas que dicen, no, a mí no me gusta cumplir horarios, sino trabajar por metas. Entonces busco trabajos donde no tenga que cumplir horarios, sino que si llega un resultado ya yo me puedo manejar. Todas esas cosas tienen que ver con el a qué me quiero dedicar. Pero algo muy importante es saber qué opciones tiene la carrera que yo elegí. Por ejemplo, si uno se coloca a hablar de carreras un poco, no sé, exóticas, por así decirlo, como lo son la carrera de antropología, de filosofía, de física, las licenciaturas tienen un poco de ese perfil donde ¿a qué te quieres dedicar? ¿Quieres ser parte de una oficina? Bueno, normalmente una persona que tiene ese perfil no toma mucho en cuenta las licenciaturas, porque el perfil de la licenciatura es otro, te lleva a otro lugar, te saca de la oficina, te lleva a dar clases, te lleva a la investigación, te lleva a la divulgación como tal, te lleva a los escritos, a escribir. Una persona que le gusta mucho trabajar por fuera de las oficinas, ¿qué estudian? Estudian mucho derecho, estudian mucho periodismo. ¿Por qué? Porque los trabajos que son conocidos los sacan de la oficina. Una persona que estudia ingeniería civil normalmente no va a estar en su casa metido en una oficina 8 horas, va a estar en una construcción, con su casco, estando en el terreno, por así decirlo, esa es la palabra, entrando en el terreno. Y esas son cosas que quiero que tengan presentes, esas 4 preguntas. Vamos a ver si podemos volver rápidamente, que tengan presente estas 4 preguntas que nos brindan mucha claridad si las tenemos en cuenta al momento de elegir. Estas 4 preguntas, el qué disfruto hacer, qué me gusta aprender, el qué hago bien y el a qué me quiero dedicar, ver las opciones a lo que me puedo dedicar, son preguntas que dan mucha claridad al momento de elegir una carrera. Y ya por último, que vendría, si no estoy mal, una diapositiva más,
tal vez no. Perfecto. Quiero que ustedes tengan presente que nosotros desde el área de bienestar promovemos toda esta parte de la orientación vocacional. ¿Con qué? Con estos talleres, con las personas que ingresaron a la institución y en medio de una entrevista nos indicaron que tenían dudas, que no estaban muy seguros. Podemos aplicar una prueba, podemos hacer una asesoría, podemos brindar una asesoría académica, y no se trata de los temas técnicos, sino del cómo pueden empezar a estudiar esa carrera, de qué modelos hay, la parte de las inteligencias múltiples que nos contaba Camila, la parte de las técnicas de aprendizaje según las formas de aprendizaje que hay. Todo eso nosotros lo manejamos en una asesoría académica, lo podemos manejar en una asesoría psicológica y podemos brindarles la oportunidad de hacer una prueba de orientación vocacional a todos los estudiantes. Todo esto ustedes lo tienen disponible también. Si desean, pueden comunicarse con nosotros. Recibieron un correo de mi parte. Todas las personas que estén aquí, que se inscribieron, recibieron un correo de mi parte, o casi todos, espero que todos, con mi información de contacto. Y además, quiero que sepan que todo el que esté inscrito va a recibir esta presentación para que puedan realizar ese proceso. Además, les voy a pedir que estén muy pendientes, porque deseo que revisen su correo en los próximos minutos, para que puedan darnos cualquier recomendación, para que puedan evaluar el taller. Eso va a ser una encuesta de evaluación la que van a recibir en los próximos minutos, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo por ahí también. ¿Listo? Ya no le quiero quitar más tiempo a los docentes. Les agradezco muchísimo. Si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran indicar, este sería como el último momento para poder hacerlo. No sé si alguien quiere decir alguna experiencia o hacer una pregunta. Bueno, espero, si no hay ninguna pregunta, espero que tengan todo claro. De igual forma, cualquier cosa que se les haya pasado, van a recibir la presentación. Espero que todos los que estén aquí se hayan inscrito. Camila igual ya puso en varias ocasiones en el chat el link en el que pueden inscribirse. Les agradezco mucho a los docentes que nos dieron el espacio para poder hablar sobre este tema. Les agradezco mucho a ustedes que me hayan prestado atención, que hayan participado tanto. Muchísimas gracias. Como les digo, no les quiero quitar más tiempo a los docentes. Entonces espero que tengan muy buena noche, que les vaya muy bien en sus clases y que en estos primeros parciales les vaya excelente. Totalmente. Bueno, listo, muchas gracias. Me parece que fue muy acertado este tema para los chicos y ojalá que lo hayan aprovechado al máximo, que hayan aclarado las dudas. Entonces, como siempre, ustedes muy precisos en los temas que eligen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. A usted, profe. Muchísimas gracias a todos los que participaron y a los que no. A ustedes. Que les vaya muy bien. Hasta luego.